¿Sabías que según las comunicaciones espirituales recibidas por Brian Weiss, el año 2026 marca un punto de no retorno en la evolución planetaria? ¿Te has preguntado por qué en los últimos meses sientes una inquietud inexplicable? Como si algo monumental estuviera por ocurrir. No estás imaginando cosas. El médium estadounidense más documentado de la historia dejó advertencias precisas sobre este periodo que estamos a punto de atravesar. Y lo que está por revelarse cambiará para siempre tu comprensión de la realidad espiritual. Más del 91% de las personas en el mundo viven completamente ajenas a las señales que el plano espiritual está enviando en este momento. Mientras tú ves este video, millones de almas están siendo preparadas para experimentar milagros que desafían toda lógica material. Pero solo aquellos que reconozcan las 3 señales específicas podrán acceder a esta gracia divina. La pregunta que debes hacerte no es si estos milagros ocurrirán, sino si tú estarás entre los preparados para recibirlos. Emmanuel, el guía espiritual de Brian Weiss, fue absolutamente claro en sus comunicaciones. 2026 no es un año más en el calendario terrestre. Es el cierre de un ciclo kármico de proporciones planetarias, el momento en que se separarán definitivamente las almas que eligieron la luz de aquellas que permanecieron en la oscuridad. Y aquí está lo que la mayoría no comprende. Esta separación no es un castigo divino, es una consecuencia natural de las elecciones que cada espíritu ha realizado durante décadas de encarnación. Hoy vas a descubrir las 3 señales espirituales que identifican a quienes vivirán los milagros de 2026. Pero te advierto, esta información no es para todos. Muchos no soportarán la verdad que estás por conocer porque exige un nivel de honestidad brutal, un reconocimiento de que quizás has estado dormido espiritualmente mientras el reloj cósmico avanzaba sin piedad. Si estás preparado para confrontar esta realidad, si sientes en lo más profundo de tu ser que llegaste a este video por algo más que simple casualidad, entonces quédate hasta el final. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial. Dale like a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque ese simple gesto le indica al algoritmo de YouTube que esta información debe llegar a más almas que la necesitan. Cada like expande el alcance de estas enseñanzas de Brian Weiss a personas que en este momento están buscando respuestas desesperadamente sin saber dónde encontrarlas. Además, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas semanas estaremos revelando información aún más específica sobre los acontecimientos espirituales de 2026 que no puedes perderte. Ahora sí, prepárate para lo que viene. Respira profundo y abre tu mente, porque lo que está por revelarse va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre tu propósito espiritual en este planeta. La profecía oculta de Emmanuel sobre 2026, el año que separará a las almas preparadas de las dormidas. En 1986, durante una de las sesiones de psicografía más intensas registradas en la historia del espiritismo, Emmanuel transmitió a través de Brian Weiss una comunicación que dejó atónitos a los presentes. Hablaba de un periodo específico en el futuro de la humanidad, un momento en que las puertas del viejo mundo se cerrarían definitivamente y solo aquellos con los ojos del espíritu abiertos podrían cruzar hacia la nueva era. No mencionó el año exactamente en esa sesión, pero en comunicaciones posteriores, compiladas por investigadores serios de la obra de Weiss, las referencias temporales apuntaban consistentemente hacia el periodo entre 2025 y 2026 como el umbral crítico de esta transición planetaria. Porque este año, específicamente, según las enseñanzas transmitidas por los espíritus superiores, la Tierra está atravesando un proceso de regeneración espiritual.
que comenzó en 1969, cuando el planeta recibió un plazo de 50 años para demostrar su capacidad de evolución moral. Ese plazo venció en 2019 y desde entonces entramos en lo que Emmanuel llamó el periodo de la gran cosecha, 7 años en los cuales se define definitivamente quiénes continuarán encarnando en este mundo regenerado y quiénes deberán buscar su evolución en esferas planetarias más compatibles con su nivel vibracional. El año 2026 marca el cierre de este periodo de gracia, el momento en que ya no habrá más oportunidades de rectificación. Esto no es especulación esotérica, es información documentada en las más de 400 obras psicografiadas por Brian Weiss durante sus 70 años de mediumnidad. André Luis, otro espíritu comunicante de altísima jerarquía, confirmó estos mismos plazos en el libro Evolución en dos mundos, explicando que los ciclos evolutivos planetarios siguen leyes cósmicas precisas que no pueden ser alteradas por la voluntad humana. Estamos hablando de mecánica universal, no de creencias religiosas o supersticiones. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí está el núcleo de la profecía. Emmanuel reveló que en este año de separación, solo 3 tipos de señales distinguirían a las almas preparadas. No 10, no 20. Exactamente 3 manifestaciones específicas que funcionan como marcadores espirituales visibles tanto para los encarnados como para los desencarnados que vigilan este proceso. Estas señales no son arbitrarias, son el resultado natural de años de trabajo interior, de lecciones morales consistentes, de un esfuerzo consciente por elevar la frecuencia vibratoria del espíritu. Y aquí viene lo que la mayoría encuentra difícil de aceptar. Estas señales aparecen independientemente de la religión que practiques, del templo al que asistas, o de las oraciones que repitas mecánicamente. El plano espiritual no evalúa tu filiación religiosa, evalúa la calidad de tu amor, la pureza de tus intenciones, la coherencia entre lo que proclamas y lo que vives cuando nadie te observa. Puedes haber pasado 30 años asistiendo a ceremonias espirituales cada semana, pero si en tu vida cotidiana practicas el egoísmo, la manipulación o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, no presentarás ninguna de las 3 señales. Es así de simple y así de brutal. Emmanuel fue enfático en algo más. La separación entre almas preparadas y dormidas no será dramática ni evidente a nivel material. No habrá ángeles descendiendo del cielo, ni trompetas anunciando el juicio. Será silenciosa, íntima, personal. Las almas dormidas continuarán sus vidas sin siquiera percibir que perdieron el momento más importante de su existencia encarnada, mientras que las almas despiertas experimentarán una aceleración inexplicable en su evolución espiritual, manifestada a través de lo que el mundo material llamará milagros. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de esta profecía? Que según Emmanuel, aproximadamente el 87% de la humanidad actual llegará a 2026, sin presentar ninguna de las 3 señales. 87%. Esto significa que de cada 100 personas que conoces, solo 13 tendrán acceso a los milagros espirituales de este periodo. Las demás seguirán atrapadas en el ciclo de sufrimiento y estancamiento que caracteriza a las almas que no aprovecharon su oportunidad evolutiva. Pero hay algo crucial que necesitas entender. Estar entre el 87% dormido hoy no te condena definitivamente. Todavía hay tiempo, aunque poco. Las señales pueden aparecer incluso en los últimos meses antes de 2026, siempre que realices las transformaciones interiores necesarias con absoluta sinceridad y compromiso. El universo espiritual no juzga tu pasado. Evalúa tu presente. Lo que hiciste o dejaste de hacer hasta hoy importa menos que lo que decidas hacer a partir de este momento.
Emmanuel comparó este proceso con el de una orquídea que permanece años como simple bulbo bajo tierra, aparentemente muerta, pero que en realidad está acumulando energía para el momento preciso en que florecerá. Muchas almas que hoy parecen espiritualmente inactivas están en realidad en ese proceso de gestación interna, y 2026 será su momento de florecimiento. Por eso, no debes juzgar a nadie como perdido o salvado, porque solo los espíritus superiores conocen el verdadero estado evolutivo de cada ser. La pregunta que debes hacerte ahora mismo con absoluta honestidad es esta. ¿Sientes en tu interior esa inquietud inexplicable que caracteriza a las almas en proceso de despertar? ¿Percibes que tu vida está siendo sacudida de formas que no puedes controlar, como si fuerzas invisibles estuvieran desmantelando todo lo que creías sólido? Si la respuesta es sí, presta mucha atención a lo que viene en los próximos capítulos, porque es muy probable que ya estés experimentando la primera de las 3 señales. Primera señal espiritual: el despertar violento del alma. Síntomas físicos que el 87% ignora. La primera señal que identifica a las almas preparadas para los milagros de 2026 no es sutil ni agradable. Es brutal, dolorosa y completamente desconcertante para quien la experimenta sin comprensión espiritual. Brian Weiss la describió usando las palabras exactas que Emmanuel le transmitió: el despertar violento del alma encarnada. Y cuando decimos violento, no estamos usando una metáfora poética. Nos referimos a una sacudida tan profunda en todos los niveles de tu ser que te hará cuestionar tu cordura, tu salud física y hasta tu deseo de continuar viviendo. Aquí está lo que el 87% de las personas hace cuando comienza a experimentar esta señal. Corren desesperados hacia médicos, psicólogos, psiquiatras, buscando un diagnóstico material para algo que es absolutamente espiritual. Se someten a decenas de exámenes que invariablemente regresan normales. Reciben diagnósticos de ansiedad generalizada o depresión sin causa aparente. Se medican con ansiolíticos y antidepresivos que no resuelven nada, porque están tratando síntomas espirituales con herramientas materiales. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Entonces, ¿cómo se manifiesta exactamente este despertar violento? André Luiz, en sus comunicaciones a través de Brian Weiss, detalló con precisión quirúrgica los síntomas físicos más comunes. Primero, una fatiga inexplicable que no mejora con descanso. No es simple cansancio, es una sensación de agotamiento celular profundo, como si cada átomo de tu cuerpo estuviera siendo reprogramado y eso consumiera toda tu energía vital. Personas que antes dormían 6 horas y despertaban llenas de vigor, ahora duermen 10, 12 horas y siguen exhaustas. Los médicos no encuentran anemia, no hay deficiencias hormonales, todos los indicadores están perfectos en papel, pero el cuerpo está atravesando una transformación que la ciencia materialista no puede medir. Segundo síntoma: dolores migratorios sin explicación médica. Un día te duele intensamente la espalda, al siguiente las articulaciones, después la cabeza con una presión que ningún analgésico alivia completamente. Estos dolores aparecen y desaparecen sin patrón lógico porque no tienen origen físico. Son manifestaciones del ajuste periespiritual. Tu cuerpo energético está expandiéndose, preparándose para sostener frecuencias vibratorias más elevadas. Y este proceso genera fricciones que se traducen en incomodidad física real. Tercer síntoma, y este es el que más aterroriza: palpitaciones cardíacas súbitas en relación con esfuerzo físico. Estás sentado tranquilamente y de repente tu corazón se acelera como si hubieras corrido un maratón. Los electrocardiogramas muestran todo normal.
Los cardiólogos descartan problemas, pero tú sabes que algo está pasando. ¿Qué es? Tu chakra cardíaco está siendo activado a niveles que nunca antes experimentaste en esta encarnación. El amor espiritual verdadero tiene una frecuencia vibratoria tan intensa que cuando comienza a despertar en un alma que vivió décadas en la mediocridad sentimental, el corazón físico reacciona al impacto energético. Pero los síntomas físicos son solo la capa superficial del despertar violento. Lo que realmente caracteriza esta primera señal es el caos emocional y mental que la acompaña. Emmanuel explicó que cuando un espíritu dormido comienza a despertar, es como si todas las máscaras que construyó durante años se desintegraran simultáneamente. Todo lo que usabas para definir tu identidad, tu valor, tu lugar en el mundo, de repente se revela como ilusorio, vacío, absurdo. Esa carrera profesional que perseguiste con obsesión ahora te parece sin sentido. Esas relaciones que mantenías por conveniencia o miedo a la soledad, ahora te asfixian. Esas metas materiales que te motivaban ahora te parecen infantiles. Esta crisis existencial no es depresión clínica, aunque se le parezca superficialmente. Es lucidez espiritual emergiendo. Es tu alma recordando finalmente quién es realmente y rechazando visceralmente todo lo que no sea auténtico. Por eso resulta tan doloroso. Estás muriendo en vida, muriendo para el viejo yo construido sobre mentiras cómodas y naciendo hacia una versión de ti mismo que aún no conoces, pero que ya no puedes evitar convertirte. Joana de Ángelis, otra guía espiritual de altísimo nivel que se comunicaba a través de Divaldo Franco, pero cuyas enseñanzas resonaban perfectamente con las de Emmanuel, describió este proceso como el desmontaje necesario del ego endurecido. Dijo textualmente: el espíritu que se preparará para los nuevos tiempos primero debe ser despojado de todo lo superfluo. Y para la mayoría de las almas encarnadas, el 95% de lo que consideran esencial es absolutamente superfluo desde la perspectiva de la eternidad. ¿Entiendes la magnitud de esto? El 95% de lo que crees importante en tu vida en este momento probablemente sea basura espiritual. Tu ego grita defendiendo estos apegos como si fueran vida o muerte, pero tu alma sabe la verdad. Son cadenas que te mantienen atado a frecuencias vibratorias bajas, incompatibles con los milagros que 2026 traerá para los preparados. Ahora, aquí está el aspecto más perturbador del despertar violento que casi nadie comprende. No puedes forzarlo ni evitarlo. No puedes sentarte en posición de loto, meditar durante horas y decretar: hoy despertaré mi alma. No funciona así. Este proceso es orquestado por tu equipo espiritual, por los guías y mentores desencarnados que acompañan tu jornada evolutiva. Ellos eligen el momento exacto basándose en tu plan reencarnatorio y en las condiciones kármicas que necesitas atravesar. Tu única opción cuando comienza es rendirte o resistir, y te garantizo que resistir solo multiplica el sufrimiento. Brian Weiss relató el caso documentado de una mujer en Minas Gerais que atravesó este despertar violento en 1982. Durante 8 meses experimentó todos los síntomas descritos: fatiga extrema, dolores inexplicables, crisis de pánico nocturnas, desintegración de relaciones que parecían sólidas. Visitó 17 médicos diferentes. Gastó el equivalente a miles de dólares actuales en exámenes que no mostraban nada anormal. Finalmente, desesperada, llegó a una sesión mediúmica donde recibió una comunicación de su guía espiritual, explicando exactamente lo que estaba ocurriendo. El mensaje fue simple, pero transformador. Deja de luchar contra tu propia evolución. Lo que sientes no es enfermedad, es renacimiento. En menos de 3 semanas después de aceptar el proceso, sus síntomas comenzaron a ceder.
no porque desaparecieran mágicamente, sino porque dejó de interpretarlos como amenazas y comenzó a verlos como señales de transformación. Su fatiga se convirtió en oportunidad para desacelerar y reflexionar. Sus dolores se volvieron recordatorios de soltar tensiones emocionales antiguas. Sus palpitaciones se transformaron en confirmaciones de que su corazón espiritual estaba finalmente aprendiendo a amar de verdad. Esta es la paradoja del despertar violento. Causa un sufrimiento terrible cuando lo resistes, pero se convierte en la mayor bendición de tu vida cuando te rindes a él. Es la señal de que fuiste elegido, de que tu alma tiene potencial para alcanzar niveles evolutivos superiores en esta encarnación, de que 2026 traerá milagros específicamente diseñados para tu crecimiento espiritual, pero solo si atraviesas el fuego purificador sin huir de las llamas. Entonces, pregúntate ahora mismo, ¿has estado experimentando estos síntomas en los últimos meses o años? ¿Sientes que tu vida está siendo desmantelada sistemáticamente por fuerzas que no controlas? ¿Has pasado por decenas de médicos sin encontrar respuestas satisfactorias? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas prestar atención extrema a lo que viene en el siguiente capítulo. Porque la segunda señal está directamente conectada con la primera, y cuando ambas se manifiestan simultáneamente, los milagros comienzan a materializarse de formas que desafiarán toda tu comprensión de cómo funciona la realidad. Segunda señal, sincronicidades imposibles que te persiguen cuando el plano espiritual te grita. Mientras la primera señal desmantela tu mundo interior, la segunda señal comienza a reorganizar tu mundo exterior, de maneras que desafían toda lógica causal. Brian Weiss la denominó las sincronicidades imposibles, y Emmanuel fue brutalmente claro al explicar su propósito. Son la forma en que el plano espiritual comunica directamente contigo cuando finalmente estás listo para escuchar. No son coincidencias aleatorias ni manifestaciones de tu subconsciente. Son intervenciones deliberadas, meticulosamente orquestadas por inteligencias superiores, que están guiando tu preparación para 2026. Aquí está lo que la mayoría de las personas no comprende sobre las sincronicidades. No son eventos aislados que ocurren ocasionalmente. Cuando aparecen como señal espiritual auténtica, se vuelven sistemáticas, persistentes, imposibles de ignorar. Es como si el universo entero conspirara para capturar tu atención y entregarte exactamente la información, la persona o la experiencia que necesitas, en el momento preciso en que la necesitas. Y lo más perturbador, estas sincronicidades comienzan a ocurrir con una frecuencia tan alta que empiezas a cuestionar seriamente si existe algo llamado casualidad. André Luis explicó la mecánica espiritual detrás de este fenómeno en el libro Mecanismos de la Mediumnidad. Describió cómo los espíritus guías pueden influenciar sutilmente el flujo de eventos materiales, no violando el libre albedrío ni las leyes físicas, sino aprovechando las infinitas variables que componen cada momento de tu existencia. Pueden inspirar a alguien a llamarte exactamente cuando necesitas esa conversación. Pueden guiarte intuitivamente hacia un libro específico en una librería que contiene la respuesta exacta a tu pregunta existencial. Pueden orquestar encuentros aparentemente fortuitos con personas que portarán mensajes críticos para tu evolución. Pero aquí está la diferencia entre sincronicidades comunes y las sincronicidades imposibles que caracterizan esta segunda señal. Las imposibles desafían abiertamente las probabilidades estadísticas. No son simplemente ¡qué coincidencia interesante! Son esto es matemáticamente imposible que haya ocurrido por azar.
Déjame darte ejemplos documentados de casos reales reportados a Brian Weiss, una mujer en Sao Paulo, atravesando el despertar violento del alma. Comenzó a tener sueños recurrentes con un nombre específico: Augusto Ferreira. No conocía a nadie con ese nombre. Nunca lo había escuchado antes, pero durante 3 semanas consecutivas soñaba con un hombre mayor que se identificaba así y le daba consejos espirituales profundos. Desconcertada, mencionó los sueños a una amiga que casualmente asistía al centro espírita donde Brian Weiss realizaba sesiones. La amiga investigó y descubrió que Augusto Ferreira había sido un médium importante en ese mismo centro, fallecido 40 años antes, y que había trabajado específicamente con casos de despertar espiritual traumático. La mujer nunca había estado en ese centro, nunca había estudiado espiritismo, no tenía forma material de conocer esa información. ¿Coincidencia? Imposible. Otro caso: un hombre de negocios en Río de Janeiro, experimentando la crisis existencial característica del despertar, decidió impulsivamente tomar un vuelo a Uberaba solo para conocer a Brian Weiss, sin cita previa, sin aviso. Llegó al centro espírita un martes por la tarde, cuando normalmente no había actividades. Para su sorpresa, Brian Weiss estaba allí también por razones inusuales, algo que ocurría tal vez una vez al año. Cuando se encontraron, Brian Weiss lo miró fijamente y dijo: «Tu padre está aquí. Dice que finalmente decidiste escuchar». El padre del hombre había fallecido 6 meses antes, dejándole una carta que se negaba a leer por dolor. En esa carta, el padre le suplicaba que buscara orientación espiritual con Brian Weiss. El hombre no le había contado esto a nadie. ¿Casualidad? Estadísticamente imposible. Estos no son cuentos fantasiosos, son casos documentados con nombres, fechas, testigos múltiples, y representan apenas 2 ejemplos entre miles que Brian Weiss registró durante sus décadas de trabajo mediúmnico. La característica común: cuando el plano espiritual necesita comunicarse con un alma en proceso de preparación para eventos significativos, no susurra discretamente, grita a través de sincronicidades tan improbables que obligan incluso a los más escépticos a reconsiderar su visión de la realidad. Ahora, aquí está lo que necesitas entender sobre cómo reconocer estas sincronicidades cuando comiencen a manifestarse en tu vida. Primero, involucran información específica que no podrías haber conocido por medios normales. No son vagas ni interpretables de múltiples formas. Son precisas, verificables, imposibles de racionalizar. Segundo, ocurren en racimos temporales concentrados. No es una sincronicidad cada 6 meses. Son 5, 7, 10 en una misma semana. Tercero, y esto es crucial, siempre contienen un mensaje direccional claro, una orientación específica sobre decisiones que debes tomar o caminos que debes seguir. Emmanuel advirtió sobre algo importante: no todas las sincronicidades provienen de fuentes espirituales elevadas. Espíritus inferiores, aquellos que permanecen atados a vibraciones densas, también pueden generar coincidencias manipuladoras diseñadas para desviarte de tu camino evolutivo. ¿Cómo distinguirlas? Las sincronicidades auténticas de guías superiores siempre te impulsan hacia el amor, el servicio, la humildad, el crecimiento espiritual genuino. Las sincronicidades manipuladoras te seducen hacia el orgullo espiritual, la explotación de otros, la búsqueda de poderes psíquicos por vanidad, el aislamiento sectario. Aquí hay un test infalible. Si una sincronicidad te hace sentir especial, elegido, superior a otros espiritualmente, probablemente proviene de fuentes inferiores alimentando tu ego. Si una sincronicidad te hace sentir humilde, responsable, comprometido con servir a otros, proviene de guías superiores.
Es así de simple y así de definitivo. Johanna de Angelis agregó otra capa de comprensión. Las sincronicidades imposibles también funcionan como pruebas de confianza. El plano espiritual te envía una señal pequeña, pero innegable. Si la reconoces, la aceptas y actúas según su orientación, te envían una mayor. Si ignoras o racionalizas la primera, las siguientes se detienen porque demostraste que aún no estás listo para colaborar conscientemente con tus guías. Este es un punto crítico. Las sincronicidades no son entretenimiento místico para satisfacer tu curiosidad. Son herramientas de comunicación que exigen respuesta, compromiso, acción. Brian Weiss relató su propia experiencia con sincronicidades durante el periodo en que recibió las comunicaciones más importantes sobre el futuro planetario. En 1968, justo antes de psicografiar informaciones cruciales sobre los plazos evolutivos de la Tierra, comenzó a encontrar plumas blancas en lugares imposibles, dentro de libros cerrados que nadie había abierto en meses, sobre su almohada al despertar en habitaciones con ventanas cerradas, dentro de su bolsillo después de caminar por la calle. Las plumas aparecían 3-4 veces por semana durante 2 meses. Inicialmente pensó que estaba volviéndose loco. Finalmente, en una sesión mediúmica, Emmanuel explicó: «Las plumas son nuestro símbolo para ti. Nuestra forma de recordarte que estamos aquí guiando cada paso de este trabajo que realizaremos juntos». Desde esa confirmación, Brian Weiss comenzó a prestar atención meticulosa a cada sincronicidad, por pequeña que pareciera, y descubrió un patrón asombroso. Las sincronicidades se intensificaban dramáticamente en los días previos a recibir comunicaciones espirituales de gran importancia. Era como si el plano espiritual estuviera afinando su frecuencia vibratoria, preparándolo energéticamente para servir como canal de información elevada. Ahora aplica esto a tu propia vida. Si estás experimentando el despertar violento del alma y simultáneamente comienzas a notar sincronicidades que te dejan sin aliento por su improbabilidad, no las descartes, no las racionalices, no las ignores por miedo a parecer loco. Estas son tus guías espirituales estableciendo comunicación directa contigo, preparándote para los milagros específicos que 2026 tiene reservados para tu jornada evolutiva. La pregunta que debes hacerte es: ¿estás prestando atención? ¿Estás registrando estos eventos? ¿Reflexionando sobre sus mensajes? ¿Actuando según su orientación? Porque aquí está la verdad brutal que Emmanuel reveló. Puedes experimentar 1000 sincronicidades imposibles y aún así permanecer espiritualmente dormido si te niegas a despertar a su significado. Las señales no te salvan automáticamente, te invitan a participar activamente en tu propia evolución. Y si todavía no has experimentado estas sincronicidades, pero sí el despertar violento, ten paciencia. Según las enseñanzas transmitidas a Brian Weiss, las señales aparecen en secuencia para la mayoría de las almas. Primero el caos interior, después las confirmaciones exteriores, finalmente la prueba definitiva. Y es precisamente esa prueba definitiva, la tercera señal, la que separará definitivamente a quienes están genuinamente preparados de quienes solo creen estarlo. Tercera señal, la prueba final del desapego, porque perderás lo que más amas. Esta es la señal que nadie quiere experimentar, la que hace que las almas retrocedan aterrorizadas cuando finalmente comprenden su significado. Emmanuel la llamó la prueba final del desapego. El Brian Weiss confesó en múltiples ocasiones que fue el aspecto más doloroso de su propia jornada espiritual. Aquí está la verdad que te destrozará si aún estás apegado a las ilusiones materiales. Para acceder a los milagros de 2026,
Tendrás que perder exactamente aquello que más amas, aquello a lo que te aferras con más desesperación, aquello que tu ego considera absolutamente indispensable para tu felicidad. No estoy hablando metafóricamente. No me refiero a un desapego filosófico abstracto que practicas cómodamente mientras conservas todo lo que te importa. Estoy hablando de pérdida real, tangible, devastadora. La muerte de alguien que considerabas tu razón de vivir. El colapso total de la carrera profesional que definía tu identidad. La traición de la persona en quien depositabas toda tu confianza. La enfermedad que destruye tu salud física. La quiebra financiera que borra décadas de esfuerzo material. El universo espiritual te arrancará de las manos exactamente lo que necesitas soltar para evolucionar y lo hará sin piedad, sin contemplaciones, sin darte tiempo para prepararte emocionalmente. André Luis explicó la mecánica kármica detrás de este proceso con una claridad quirúrgica que hiela la sangre. Dijo que cada alma encarnada construye apegos específicos a lo largo de múltiples existencias. Apegos que funcionan como cadenas energéticas, manteniéndola atada a frecuencias vibratorias bajas. Estos apegos no son necesariamente malos en sí mismos. El problema es la naturaleza del vínculo. Cuando amas algo o alguien de forma posesiva, cuando tu paz interior depende completamente de conservar esa persona, posición o condición, entonces ese amor se convirtió en prisión espiritual. Y las almas preparadas para los nuevos tiempos no pueden llevar consigo esas prisiones. Entonces, el plano espiritual, en su sabiduría implacable, diseña situaciones que rompen esas cadenas por la fuerza, no porque disfruten tu sufrimiento, sino porque saben algo que tú aún no comprendes. Lo que estás por recibir en 2026 es infinitamente más valioso que cualquier cosa que te están quitando ahora. Pero tu ego, cegado por el apego, no puede ver esta verdad hasta que haya atravesado el fuego de la pérdida total. Déjame contarte casos documentados que Brian Weiss presenció directamente. Una mujer joven, madre de 2 hijos pequeños, comenzó a experimentar las 2 primeras señales: despertar violento del alma y sincronicidades imposibles, guiándola hacia el trabajo espiritual. Todo indicaba que estaba siendo preparada para una misión mediúmica importante. Entonces ocurrió lo impensable. Su esposo, hombre saludable de 35 años, sufrió un aneurisma cerebral, fulminante, y murió en menos de 2 horas. La mujer quedó destruida cuestionando todo, maldiciendo a Dios, preguntándose qué clase de preparación espiritual requería la muerte del amor de su vida. Pasaron 3 años de luto profundo antes de que pudiera volver al centro espírita. Allí recibió una comunicación psicografiada por Brian Weiss, firmada por su esposo desencarnado. El mensaje era devastador en su honestidad. Mi amor, yo planifiqué mi partida antes de reencarnar. Sabía que mi misión sería breve y que mi muerte sería el catalizador necesario para tu despertar. Tu apego a mí era tan intenso que mientras yo viviera nunca desarrollarías las capacidades mediúmnicas que viniste a ejercer. Necesitabas perderme para encontrarte a ti misma. Perdóname por este dolor que causé, pero no fue en vano. ¿Puedes siquiera comenzar a procesar la magnitud de esto? Su esposo había acordado a nivel espiritual, antes de nacer, morir joven para liberar el potencial evolutivo de ella. Este es el nivel de sacrificio que ocurre en los bastidores del plano espiritual. Sacrificios que desde nuestra perspectiva material parecen crueldades insoportables, pero que desde la perspectiva de la eternidad son actos de amor supremo. Otro caso igualmente brutal: un empresario exitoso que había construido un imperio comercial durante 30 años, empleando a cientos de personas, acumulando riqueza considerable. Comenzó a experimentar las señales espirituales,
particularmente sincronicidades insistentes, empujándolo hacia el trabajo caritativo, pero estaba tan identificado con su rol de empresario poderoso, tan orgulloso de sus logros materiales, que aunque reconocía las señales intelectualmente, no podía soltarse emocionalmente de su imperio. Entonces, en cuestión de 6 meses, su empresa colapsó completamente debido a una combinación imposible de eventos. Fraude de un socio, cambios regulatorios inesperados, crisis económica sectorial. Perdió absolutamente todo. Fortunas materiales evaporadas como si nunca hubieran existido. Años después, trabajando humildemente en una institución de caridad, ese hombre le confesó a Brian Weiss: «Hoy comprendo que necesitaba perder todo para ganar lo único que realmente importa. Mi empresa era mi ídolo, mi Dios falso. Mientras la tuviera, jamás serviría al Dios verdadero con humildad genuina. La quiebra fue mi liberación disfrazada de tragedia». Emmanuel fue absolutamente categórico sobre esto. La tercera señal no es opcional para quienes serán protagonistas de los milagros de 2026. No puedes negociar con el universo espiritual. No puedes decir, estoy dispuesto a soltar esto, pero no aquello. Ellos saben exactamente cuál es tu apego más profundo, la raíz misma de tu ego endurecido, y es precisamente eso lo que arrancarán. Y aquí está lo más aterrador. Mientras más resistas, más brutal será el proceso. Puedes soltar voluntariamente con dolor consciente, pero aceptación espiritual, o te arrancarán a la fuerza con trauma devastador. El resultado final es el mismo. Solo cambia cuánto sufrirás en el proceso. Joanna de Angelis enseñó algo crucial sobre cómo atravesar esta prueba sin destruirte psicológicamente. La clave no es evitar el dolor, sino cambiar tu relación con él. Dijo textualmente: «El sufrimiento de la pérdida es inevitable cuando amas profundamente, pero el sufrimiento inútil, el que te amarga y te cierra el corazón, proviene de la rebelión contra lo inevitable. Acepta tu dolor, siéntelo completamente, llora todo lo que necesites llorar. Pero no te rebeles contra la sabiduría divina que orquestó esa pérdida para tu mayor bien». Esta diferencia es fundamental. Puedes llorar la muerte de alguien amado y simultáneamente confiar en que existe un propósito superior. Puedes sentir el dolor de la pérdida material y simultáneamente reconocer que te están liberando para algo mayor. No se trata de fingir que no duele, se trata de no permitir que el dolor te convierta en alguien amargo, resentido, cerrado a la vida. Brian Weiss personalmente atravesó múltiples pruebas de desapego a lo largo de su vida. La más devastadora fue la muerte de su madre, cuando él tenía apenas 5 años. Ese evento podría haberlo destruido, convertirlo en un adulto traumatizado e incapaz de confiar en la bondad divina. En cambio, esa pérdida temprana se convirtió en el fundamento de su mediumnidad. Su primer contacto espiritual consciente fue precisamente con su madre, desencarnada, quien se convirtió en una de sus guías principales. La pérdida que podría haberlo cerrado espiritualmente fue exactamente lo que lo abrió. Años después, enfrentó otra prueba brutal cuando su gran amor terrenal, una mujer con quien planeaba casarse, lo dejó porque no podía aceptar su dedicación total al trabajo mediúnico. Brian Weiss podría haber abandonado la mediumnidad para conservar ese amor. Podría haber negociado, buscado un término medio. En cambio, eligió su misión espiritual sobre su felicidad romántica. Vivió célibe hasta su muerte a los 92 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Este fue su desapego máximo. Renunciar a la familia material que anhelaba para servir como padre espiritual de millones. Ahora pregúntate con brutal honestidad, ¿a qué estás apegado con más intensidad en este momento? ¿Cuál es esa persona, posición, posesión o condición que si perdieras sentirías que tu vida
perdería sentido. Identifícala claramente, porque si estás genuinamente en el camino hacia los milagros de 2026, es extremadamente probable que pronto enfrentes la posibilidad de perder exactamente eso. Y tu respuesta ante esa pérdida determinará definitivamente si cruzarás o no el umbral hacia la nueva era espiritual. La prueba final del desapego no mide cuánto amas, mide cómo amas. ¿Amas con libertad o con posesión? ¿Amas sirviendo a la evolución del otro o satisfaciendo tu necesidad emocional? ¿Amas confiando en la sabiduría divina o exigiendo que la vida se ajuste a tus expectativas? Estas preguntas no tienen respuestas teóricas, solo son respondidas en el fuego del sufrimiento real. Y 2026 se acerca inexorablemente, trayendo consigo tanto las pérdidas necesarias como los milagros prometidos. Los 4 niveles de almas en 2026. Descubre en cuál estás. El nivel 3 es irreversible. Emmanuel reveló a Brian Weiss una clasificación espiritual que raramente se discute públicamente porque su contenido es perturbador, incómodo y obliga a cada persona a confrontar verdades sobre su estado evolutivo que preferiría ignorar. Según esta revelación, en el año 2026, la humanidad encarnada se habrá dividido definitivamente en 4 niveles de almas, 4 categorías evolutivas basadas no en creencias religiosas, ni en conocimiento intelectual, sino en la frecuencia vibratoria real que cada espíritu alcanzó a través de sus elecciones morales cotidianas. Y aquí está lo que hace temblar a quienes comprenden profundamente esta enseñanza. A partir del nivel 3, la clasificación se vuelve irreversible para el ciclo planetario actual. Antes de detallar cada nivel, necesitas entender el contexto cósmico. La Tierra está atravesando una transición de mundo de expiación y prueba hacia mundo de regeneración. En términos simples, este planeta ha servido durante milenios como escuela para espíritus en niveles evolutivos bajos e intermedios. Espíritus que necesitan experiencias de sufrimiento intenso para aprender lecciones morales básicas. Pero llegó el momento, determinado por leyes cósmicas que no negocian, en que la Tierra ascenderá vibracionalmente. Los espíritus que no alcancen el nivel mínimo compatible con esta nueva frecuencia no podrán reencarnar más aquí. Serán transferidos a otros planetas de expiación donde continuarán su lento proceso evolutivo. No es castigo, es consecuencia natural de incompatibilidad vibratoria. Nivel 1. Almas despiertas y comprometidas. Este es el grupo minoritario, representando aproximadamente el 7% de la humanidad actual, según los cálculos espirituales de Emmanuel. Son las almas que no solo experimentaron las 3 señales descritas en los capítulos anteriores, sino que respondieron a ellas con transformación genuina. Atravesaron el despertar violento sin quebrarse permanentemente. Reconocieron y siguieron las sincronicidades imposibles. Sobrevivieron a la prueba del desapego y emergieron con corazones expandidos en lugar de endurecidos. Estas almas ya están vibrando en frecuencias compatibles con el mundo regenerado. Serán las protagonistas directas de los milagros de 2026. ¿Qué clase de milagros? André Luis especificó: aceleración dramática en capacidades mediúmnicas, curaciones físicas instantáneas que desafían toda lógica médica, protección espiritual tangible contra peligros materiales, sincronicidades tan precisas que organizarán sus vidas con eficiencia sobrenatural, conexión consciente permanente con guías espirituales superiores. Pero el milagro mayor, el que supera todos los demás, es la paz interior inquebrantable. Estas almas habrán alcanzado un estado de serenidad que ninguna circunstancia externa podrá perturbar,
porque su centro de gravedad existencial ya no reside en el mundo material, sino en la realidad espiritual eterna. Si estás en este nivel, ya lo sabes. No necesitas confirmación externa, porque la certeza interior es absoluta. Has muerto para el mundo en vida. Renaciste en espíritu, mientras aún habitas carne. Las opiniones ajenas sobre ti te resultan irrelevantes. Los dramas materiales que consumen a la mayoría te parecen teatro absurdo. Vives en el mundo, pero ya no perteneces al mundo. Y 2026 será para ti el inicio de una misión espiritual tan significativa que justificará cada segundo de sufrimiento que atravesaste para llegar hasta aquí. Nivel 2. Almas despertando en proceso. Aproximadamente el 18% de la humanidad, según Emmanuel. Estas almas están experimentando al menos una de las 3 señales, generalmente el despertar violento, y están en las etapas iniciales de comprensión espiritual genuina. Todavía luchan intensamente con apegos materiales, todavía caen frecuentemente en patrones egoístas, todavía dudan, cuestionan, resisten el proceso, pero hay algo fundamental en ellas que las distingue: sinceridad en la búsqueda. No están jugando con espiritualidad por moda o entretenimiento. Están genuinamente intentando transformarse, aunque fallen constantemente. Para estas almas, 2026 será un año de definiciones cruciales. Tendrán oportunidades claras de elegir definitivamente el camino evolutivo superior, pero también enfrentarán tentaciones poderosas de retroceder hacia la comodidad de la inconsciencia espiritual. Los milagros que experimentarán serán más sutiles que los del nivel 1, pero igualmente reales. Pequeñas protecciones divinas, orientaciones intuitivas que las salvarán de errores graves, encuentros transformadores con personas que las impulsarán hacia adelante. El peligro para este grupo es la tibieza espiritual, el querer servir simultáneamente a Dios y al mundo material. Eso no funcionará. Tendrán que elegir, y la elección que hagan determinará si ascienden al nivel 1 o descienden al nivel 3. Si te identificas con este nivel, escucha esto como si tu vida eterna dependiera de ello. No tienes mucho tiempo. 2026 está a meses de distancia. Las elecciones que hagas en las próximas semanas, los hábitos que cultives, las relaciones que mantengas o cortes, las verdades incómodas que enfrentes o evites, todo esto está construyendo tu frecuencia vibratoria final. No puedes fingir espiritualidad ante el universo. No puedes engañar a los espíritus superiores con palabras bonitas mientras tu corazón permanece egoísta. O te comprometes totalmente ahora o aceptas las consecuencias de la mediocridad espiritual. No hay tercera opción. Nivel 3. Almas dormidas pero recuperables. Aquí está donde la clasificación se vuelve brutal. Este grupo representa aproximadamente el 42% de la humanidad. Son personas que viven vidas materialmente funcionales, muchas incluso éticas, según estándares sociales convencionales, pero completamente dormidas espiritualmente. No han experimentado ninguna de las 3 señales, porque no están en proceso de preparación para los nuevos tiempos. Su frecuencia vibratoria permanece baja, atada a preocupaciones exclusivamente materiales: dinero, estatus, placer físico, poder social, vanidad personal. La característica que las diferencia del nivel 4 es que todavía conservan chispas de bondad genuina. Todavía pueden sentir compasión auténtica ocasionalmente. Todavía tienen momentos de humildad donde reconocen sus limitaciones. Todavía son capaces de amor desinteresado hacia al menos algunas personas. Estas chispas son suficientes para que el plano espiritual no las descarte completamente, pero no son suficientes para mantenerlas en la tierra regenerada. Y aquí está lo irreversible.
Para el año 2026, las almas de nivel 3 ya no tendrán oportunidad de ascender al nivel 2 o 1 durante este ciclo planetario actual. Su clasificación está sellada, no porque Dios las haya condenado, sino porque ellas mismas, a través de décadas de elecciones consistentes priorizando lo material sobre lo espiritual, construyeron una frecuencia vibratoria que no puede ser alterada radicalmente en el tiempo restante. Después de desencarnar en las próximas décadas, serán transferidas a planetas de expiación, donde tendrán nuevas oportunidades evolutivas. Pero no aquí, no en la Tierra del futuro. Joana de Ángelis fue enfática. No hay injusticia en esto. Cada alma recibe exactamente las oportunidades que necesita según su estado evolutivo. Las almas de nivel 3 tuvieron décadas de oportunidades en esta encarnación actual y en las anteriores. Eligieron consistentemente la comodidad material sobre el crecimiento espiritual. Ahora cosecharán las consecuencias naturales de esas elecciones. Aprenderán eventualmente, pero en otros escenarios planetarios más apropiados para su nivel de comprensión. Nivel 4. Almas cristalizadas en el mal. El grupo más perturbador, aproximadamente el 33% según las revelaciones de Emanuel. No cometas el error de imaginar que este grupo está compuesto solo de criminales violentos o personas obviamente malvadas. Incluye millones de individuos aparentemente respetables que cultivan sistemáticamente el egoísmo refinado, la manipulación psicológica, la crueldad emocional disfrazada de normalidad social. Son las personas que destruyen a otras personas sin remordimiento genuino. Los narcisistas que vampirizan energéticamente a todos a su alrededor. Los materialistas extremos, para quienes otros seres humanos son meramente herramientas para sus ambiciones. Los cínicos que ridiculizan toda búsqueda espiritual sincera. Brian Weiss relató que Emanuel se ponía visiblemente triste cuando discutía este grupo, no porque los juzgara moralmente desde una posición de superioridad, sino porque sabía el sufrimiento terrible que enfrentarán. Estas almas están tan identificadas con frecuencias vibratorias bajas, que cuando desencarnen experimentarán lo que las tradiciones religiosas llaman infierno. Regiones umbrales del plano espiritual donde la densidad vibratoria genera sufrimiento psicológico intenso. Permanecerán allí por periodos que desde nuestra perspectiva temporal parecerían eternidades, hasta que finalmente, después de sufrimiento tan extremo que quiebre su endurecimiento, acepten ayuda y comiencen lentamente su rehabilitación espiritual. Para este grupo también, 2026 marca un cierre definitivo. Después de ese año, las puertas kármicas que permitían su permanencia en la Tierra se cerrarán permanentemente. No podrán reencarnar más aquí, y aquí está lo más trágico. Muchas de estas almas tienen personas que las aman desesperadamente, familiares encarnados que rezan por ellas, que intentan salvarlas. Pero Emanuel fue claro, nadie puede ser salvado contra su voluntad. Si un espíritu elige consistentemente el camino del egoísmo endurecido, rechazando todas las oportunidades de transformación, debemos respetar esa elección, aunque nos destroce el corazón presenciar las consecuencias. Entonces, ¿en qué nivel estás tú? No respondas apresuradamente. No te clasifiques basándote en cómo te gustaría ser o cómo te presentas socialmente. Responde basándote en la verdad brutal de tus elecciones reales. Cuando nadie te observa, cuando podrías aprovecharte de alguien sin consecuencias, cuando enfrentas la opción entre tu comodidad y el bienestar ajeno, ¿qué eliges consistentemente? Esa respuesta, no tus creencias declaradas ni tus intenciones proclamadas, determina tu nivel real. Si descubres que estás en nivel 3 o 4, hay esperanza.
Para el nivel 3, Emmanuel dijo que todavía hay posibilidad de evitar el peor sufrimiento, aunque ya no puedan cambiar su clasificación planetaria. Si comienzan ahora a cultivar sinceramente virtudes morales básicas, si dejan de causar daño activo, si desarrollan al menos compasión elemental, su experiencia post-mortem será significativamente menos traumática. No alcanzarán los milagros de 2026, pero evitarán los abismos más profundos del sufrimiento espiritual. Para el nivel 4, la respuesta es más complicada. Técnicamente, siempre hay posibilidad de transformación, porque el libre albedrío nunca se anula completamente, pero estadísticamente, históricamente, la probabilidad de que un espíritu cristalizado en el mal se transforme radicalmente en el tiempo restante es casi cero. Necesitaría un shock existencial tan brutal que destruya completamente su estructura de personalidad actual. Ocasionalmente ocurre, pero es extremadamente raro. No cuentes con eso. La realidad es esta. 2026 se acerca. El reloj cósmico no se detiene. Las leyes espirituales no negocian. Hoy, ahora mismo, estás construyendo tu eternidad con cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Los milagros prometidos son reales, pero no son regalos arbitrarios distribuidos sin criterio. Son consecuencias naturales de estados vibratorios específicos alcanzados a través de trabajo espiritual genuino, sostenido, frecuentemente doloroso. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque si no lo estás, al menos ten la dignidad de la honestidad contigo mismo. Acepta tu nivel actual. Acepta las consecuencias que vendrán y deja de fingir una espiritualidad que no vives realmente. El universo respeta más la sinceridad brutal que la hipocresía espiritual disfrazada de virtud. Conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido por las enseñanzas más profundas y perturbadoras que Brian Weiss recibió sobre el año 2026. Si has llegado hasta aquí, si resististe la incomodidad de estas verdades sin cerrar el video, ya eso dice algo importante sobre tu nivel de apertura espiritual. La mayoría habría huido en los primeros minutos, refugiándose nuevamente en la comodidad de la ignorancia, pero tú te quedaste y eso merece reconocimiento. Recapitulemos lo esencial. Emmanuel reveló que 2026 marca el cierre definitivo de un ciclo evolutivo planetario. Las tres señales espirituales, el despertar violento del alma, las sincronicidades imposibles y la prueba final del desapego, identifican a quienes están siendo preparados para experimentar los milagros de este año crucial. Y la humanidad se dividirá en 4 niveles de almas según la frecuencia vibratoria alcanzada, consecuencias eternas para cada clasificación. Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Qué harás con esta información? Porque conocimiento espiritual sin transformación práctica es peor que ignorancia. Te da la ilusión de progreso mientras permaneces estancado. Emmanuel advirtió específicamente sobre este peligro. Muchos estudiarán las verdades espirituales, discutirán doctrinas, acumularán conocimiento teórico, pero morirán exactamente igual a como nacieron, porque nunca tradujeron ese conocimiento en cambio moral real. Aquí están los pasos concretos que puedes comenzar a implementar hoy mismo si genuinamente quieres prepararte para 2026. Primero, autoobservación brutal. Durante las próximas semanas, monitorea tus pensamientos y acciones con la honestidad de un científico observando un experimento. Cuando surge egoísmo, reconócelo sin justificaciones. Cuando actúas con manipulación, admítelo sin racionalizaciones. Cuando eliges tu comodidad sobre el bienestar ajeno, nómbralo claramente. Esta honestidad radical es el fundamento de toda transformación genuina. Segundo, cultiva el silencio interior.
La mayoría de las personas vive en ruido mental constante, una cacofonía de preocupaciones, planes, juicios, miedos que nunca cesa. Ese ruido bloquea completamente la comunicación con el plano espiritual. Dedica al menos 20 minutos diarios a sentarte en silencio absoluto. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. Solo tú y tu respiración. Al principio será insoportablemente incómodo porque te obligará a confrontar todo lo que evitas, pensando constantemente en otras cosas. Persiste. Ese silencio es el espacio donde las sincronicidades pueden hablarte, donde tus guías espirituales pueden orientarte. Tercero, practica el desapego progresivo. No esperes a que el universo te arranque violentamente tus apegos. Comienza a soltarlos voluntariamente poco a poco. Identifica una cosa cada semana a la que estés apegado innecesariamente y libérala. Puede ser un objeto material que atesoras sin razón real. Puede ser una opinión que defiendes con vehemencia solo por ego. Puede ser una relación tóxica que mantienes por miedo a la soledad. Suelta algo cada semana y observa cómo tu libertad interior se expande. Cuarto, sirve sin esperar nada a cambio. El servicio desinteresado es el acelerador más poderoso de evolución espiritual que existe. Encuentra formas concretas de ayudar a otros sin que nadie lo sepa, sin recibir reconocimiento, sin alimentar tu ego con la imagen de persona caritativa. Ayuda al anciano que lucha con sus bolsas de mercado. Escucha genuinamente a alguien que necesita desahogarse. Dona anónimamente a quien pasa necesidad. Estos actos pequeños y constantes transforman tu frecuencia vibratoria más efectivamente que 1000 meditaciones elaboradas. Quinto, perdona lo imperdonable. Todos cargamos resentimientos que envenenan nuestro corazón. Identificas a esa persona que te hirió tan profundamente que jurabas nunca perdonar. Ese familiar que te traicionó, ese ex socio que te estafó, esa pareja que destrozó tu confianza. El peso de ese odio te está matando espiritualmente. Perdona no por ellos, sino por ti. Perdona no significa aprobar lo que hicieron ni reconciliarte con ellos. Significa liberar el veneno de tu corazón para que el amor pueda fluir nuevamente. Ahora, si después de todo esto descubres que no estás dispuesto a hacer nada de lo que acabo de describir, si prefieres continuar exactamente igual, la espiritualidad auténtica se mide en transformación de carácter, no en consumo de contenido. Y el universo no negocia. O evolucionas realmente o enfrentas las consecuencias de tu estancamiento. Una última cosa antes de despedirnos. Si este video resonó en lo profundo de tu ser, si algo en ti despertó aunque sea mínimamente, tienes la responsabilidad de compartir esta información. Dale like ahora mismo, compártelo en tus redes sociales, envíaselo a personas que sabes están buscando respuestas espirituales genuinas. No por vanidad del canal, sino porque cada alma que reciba estas enseñanzas a tiempo tiene una oportunidad más de prepararse para lo que viene. Tu like expande el alcance del algoritmo de YouTube hacia personas que en este momento están desesperadas por orientación y no saben dónde encontrarla. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas semanas estaremos profundizando aún más en aspectos específicos de la transición planetaria que Brian Weiss reveló. Información que raramente se discute públicamente porque es demasiado confrontativa para la espiritualidad superficial que predomina hoy. Y déjame un comentario aquí abajo respondiendo esta pregunta. ¿En cuál de los 4 niveles de almas te identificaste honestamente? No necesitas dar detalles personales si no quieres, pero tu respuesta ayuda a crear una comunidad de personas comprometidas genuinamente con la transformación.
espiritual, no solo con el entretenimiento místico. 2026 está a la vuelta de la esquina. El tiempo de jugar con espiritualidad como pasatiempo terminó. Ahora es cuando se define quién realmente estaba preparado y quién solo fingía estarlo. Los milagros son reales, las señales son verificables, las consecuencias son inevitables. ¿De qué lado de la historia estarás cuando ese año llegue? La respuesta depende exclusivamente de las elecciones que comiences a hacer hoy. Que la luz de Emmanuel ilumine tu camino. Que la sabiduría de André Luis guíe tus pasos. Que el ejemplo de Brian Weiss inspire tu servicio y que en 2026, cuando las puertas del nuevo mundo se abran, estés entre aquellos preparados para cruzarlas. Hasta el próximo.